Pues buenos días a todos. Hoy en la sesión de formación de tratamiento y diagnóstico por imagen tenemos, como cada último jueves de mes, tenemos la sesión de correlación clínico-radiológica con los pediatras, y hoy nos la dan a la residente de radiodiagnóstico, que es Marta Mazuque, y Paula Serrat, que es la residente de pediatría, y nos van a hablar sobre las complicaciones de la faringoamigdalitis. Cuando queráis, chicas. Vale, compartimos pantalla. Vale. Bien, como habéis dicho, ella es Paula Serrat, yo soy Marta Mazuque, y a propósito de un caso de nuestro centro hemos hecho una revisión de las principales complicaciones locales de las faringoamigdalitis agudas en pediatría. Vale, pues empezamos explicando el caso clínico, ¿no?, que tuvimos el año pasado. Se trataba de una niña de 14 años y de 10 meses sin antecedentes patológicos de interés, que consultaba a urgencias por un cuadro de fiebre alta, odinofagia, vómitos y mal estado general de 4 días de evolución, y que aparte en las últimas horas asociaba un dolor cervical. No tenía ninguna otra sintomatología, y cuando llegó presentaba un triángulo de evaluación pediátrica estable, pero con regular estado general. Estaba febril a 39 de fiebre, con el resto de constantes estables, y en la exploración lo que destacaba sobre todo era una hiperemia orofaringea con hipertrofia amigdalar bilateral, pero de predominio izquierdo y con exudado. Y aparte también tenía una adenopatía laterocervical izquierda dolorosa y móvil. ¿Vale? Cuando llegó a urgencias, ¿no?, se le hicieron varias pruebas. Previamente, en los últimos días también, desde el inicio del cuadro, había consultado en el ambulatorio, donde se habían hecho un test rápido del COVID y 2 streptotests que fueron negativos. Y luego aquí en urgencias pues se acabó de completar estudio y se hizo una tira de orina que fue negativa, una radiografía de tórax que no mostró alteraciones, se cursaron serologías víricas que fueron negativas, se extrajo un hemocultivo y se hizo una analítica sanguínea donde destacaba sobre todo una neutrofilia sin leucocitosis, una PCR que era de 16,8, una alcalosis metabólica que se atribuyó a los vómitos que tenía la paciente, y con el resto de bioquímica normal y con un polvonel negativo. Entonces, dado el mal estado general que presentaba la paciente, se empezó tratamiento antibiótico con cefotaxima endovenosa, y para acabar de completar el estudio etiológico se pidió una prueba de imagen. Se decidió realizar un TAC de cuello con contraste endovenoso. Hemos seleccionado aquí 2 imágenes de esta prueba, un corte axial y un corte coronal, en el que no se identificaron abscesos, que era la principal sospecha en aquel momento, como complicación del cuadro de faringoamigdalitis, pero sí que se observó este defecto de reflexión parcial de la vena yugular interna, como se ve en el corte coronal de unos 3-4 milímetros de extensión. Asociados también había un leve desdibujamiento de la grasa adyacente, como cambios inflamatorios asociados, y también se identificó algún ganglio linfático regional aumentado de tamaño de aspecto reactivo. Entonces, ¿no?, la paciente ingresó en la unidad de cuidados intensivos pediátricos, donde estuvo 6 días, y su evolución, ¿no?, fue pues, a nivel hemodinámico, ¿no?, presentó una tendencia a la hipotensión, que se tuvo que tratar con sueroterapia. A nivel respiratorio se le colocaron cánulas nasales de alto flujo porque presentaba disnea y leve desaturación. A nivel hematológico empezaron tratamiento con anticoagulación con heparina de bajo peso molecular por la tromboflebitis que presentaba. Y a nivel infeccioso persistió febril durante toda su estancia en la UCI. El primer día se cambió el antibiótico a meropenem y vancomicina endovenosos, y el tercer día el hemocultivo fue positivo para Fusobacterium necrophorum y se cambió el antibiótico a amoxicilina clavulánico endovenoso, al cual era sensible en el antibiograma. Entonces, aparte, ¿no?, también se hicieron varios controles analíticos, ¿no?, donde destacó una anemia que luego se resolvió, una plaquetopenia que también se resolvió. Los leucocitos aumentaron a un máximo de 12.000, una PCR máxima de 28,3, una PCT de 12,5 y una alteración de la coagulación con un número de elevado y con un TP de 36%, que requirió una dosis de vitamina K.
Aparte también se hizo un cultivo de frotis faríngeo que fue negativo y una ecocardiografía que no mostraba alteración. Entonces, no sé, la orientación diagnóstica que teníamos no era que presentaba una sepsis por Fusobacterium necrophorum secundaria a una faringoamigdalitis y que aparte estaba complicada con una, bueno, de origen, ¿no? por una tromboflebitis de la vena yugular interna. Vale, empezamos, ¿no? a explicar un poco el tema. La faringoamigdalitis aguda, sí, bueno, la definición es el proceso inflamatorio de la mucosa del área faringoamigdalar, ¿no? Que normalmente la causa es infecciosa y que puede cursar con eritema, edema, exudado, úlceras y vesículas, ¿no? Entonces, la etiología principalmente es infecciosa y nos centraremos en esta. La mayor parte está causada por, o sea, la mayor parte es vírica, ¿no? Que hay distintos virus que pueden causar esto y que tienen un predominio estacional en épocas de invierno, otoño, primavera, y luego entre un 15 y un 30% están causadas por bacterias, ¿no? Y el agente principalmente implicado es el Streptococcus pyogenes, que es el estreptococo beta hemolítico del grupo A, aunque existen otros con cuadros clínicos típicos. Vale, en cuanto a la clínica, ¿no? A veces es difícil diferenciar entre una infección vírica de una bacteriana, pero hay unos hallazgos clínicos que nos pueden sugerir y que nos pueden orientar. ¿No? Cuando pensamos en una infección bacteriana, bueno, sobre todo por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, pues cuando, por ejemplo, el inicio del cuadro es brusco, con fiebre alta, con un exantema escarlatiniforme, y presenta vómitos, con exudados faringoamigdalares, petequias en el paladar blando, o cuando hay neuropatías grandes, dolorosas cervicales. Y cuando pensamos en una infección vírica, pues pensaremos en una infección vírica, ¿no? Cuando haya sintomatología catarral acompañante, como conjuntivitis no purulenta, rinorrea, tos, cuando haya diarrea, cuando haya enantemas característicos, ¿no? Como vesículas en la orofaringe. Vale. ¿No? Bueno, como hemos dicho, ¿no? El agente bacteriano principalmente implicado es el piógenes, el Streptococcus piógenes, que es un coco gram positivo, beta hemolítico del grupo A, que predomina a final de invierno y a principios de primavera, que se transmite por contacto con secreciones respiratorias infectadas y que el periodo de incubación es de entre 2 y 5 días. La máxima incidencia se da en los niños entre los 4 y 18 años, por debajo de los 3 años es raro, y existe entre un 10 y un 15% de niños en edad escolar que son portadores, ¿no? que no presentan síntomas. ¿No? El principal cuadro que causa el piógenes es la faringoamigdalitis, ¿no? que como hemos dicho es el cuadro clínico típico, ¿no? Con fiebre alta, adenofagia intensa, malestar general, vómitos, ¿no? Y con exudado amigdalar y petequias en el paladar blando, pero aparte tiene una amplia expresividad clínica, ¿no? Aparte de faringoamigdalitis puede afectar a la piel, puede hacer neumonía, osteomielitis, etc. Y otras causas infecciosas bacterianas, ¿no? por otras bacterias que son menos frecuentes, sería ¿no? causadas por estreptococo del beta hemolítico, pero de los grupos C y G, que dan cuadros más leves. Luego, un cuadro típico de anaerobios sería la angina de Vincent, ¿no? que es o sea, cursa con fiebre alta, mal estado general, úlceras y con una inflamación de las encías importante. Luego el Fusobacterium necrophorum, que es un anaerobio también que da el síndrome de Lemierre, que luego lo explicaremos. La Arcanobacterium hemolyticum, que da una faringoamigdalitis también con un exantema escarlatiniforme que típicamente se da en adolescentes. Y bueno, gonococo y luego también la difteria, que son entidades mucho menos frecuentes. La difteria es súper poco frecuente y que puede cursar con membranas faríngicas. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico principalmente es clínico. Se realiza con una anamnesis y una exploración física detalladas y curosas. Y existen una escala, bueno, existen muchas escalas de valoración clínica, ¿no? Pero la que utilizamos más es la escala de Centor, que está modificada por Maquisac y adaptada a la edad pediátrica, ¿no? Que da un punto a cada uno de los siguientes signos, ¿no? Da un punto a si tiene temperatura de más de 38, da un punto a que no tenga tos, a que tenga tenopatías cervicales anteriores dolorosas y a que presente hipertrofia o exudado amigdalar. Y también da un punto si la edad está comprendida entre los 3 y los 14 años. ¿Vale? Entonces, cuando existe una puntuación de 2 o más puntos en esta escala, está indicado hacer un estudio microbiológico, ¿no? Que de entrada lo que haremos será el test de diagnóstico rápido, que es el strep test.
que este test tiene una especificidad elevada, pero una sensibilidad limitada, con lo que, ¿no? Si es positivo sí que nos confirma el diagnóstico, pero cuando es negativo no nos descarta, ¿no? Bueno, el diagnóstico. Entonces, aparte, ¿no? Otro estudio microbiológico que se hace, que es el gold estándar para diagnosticar la amigdalitis estreptocócica o la amigdalitis bacteriana, sería el cultivo de frotis faríngeo, que este sí que tiene una sensibilidad y una especificidad elevadas. Y bueno, y después existen otras pruebas, ¿no? Que nos podrían ayudar en ciertos casos, como la analítica sanguínea y las pruebas de imagen. Vale. Esto es un algoritmo diagnóstico hecho por la Asociación Española de Pediatría, ¿no? Que te dice un poco, ¿no? En función de la edad primero, si tienen menos de 3 años, individualizas el hecho de si hacer un estudio microbiológico o no, porque normalmente por debajo de los 3 años lo más probable es que sea una infección vírica. Después, entre los 3 y 15 años, sí que se aplican los criterios de Maquisard, y si te sale una puntuación por debajo de 2, como la probabilidad de que sea bacteriana es muy baja, se empieza con tratamiento sintomático. Pero si la puntuación es de 2 o más y no tiene sintomatología vírica, sí que se realiza el streptotest, ¿vale? Entonces, cuando el streptotest es positivo, se empieza el tratamiento antibiótico, y cuando el streptotest es negativo o no está disponible, normalmente se hace cultivo. Es decir, o sea, en la práctica, básicamente se hace cultivo si cuando el streptotest es negativo no está disponible, pero tienes una alta sospecha clínica de que sea bacteriana, es decir, una puntuación de 4 o 5 en los criterios de Mac-ISAC, o cuando, por ejemplo, hay un contacto conviviente familiar que tiene una infección estreptocócica confirmada, o cuando, por ejemplo, hay antecedentes en el niño de haber tenido una fiebre reumática. ¿Vale? Entonces, bueno, cuando haces el cultivo y tienes, ¿no? una sospecha de que sea bacteriana, empiezas también antibiótico. Si el cultivo es negativo, al final pues paras el antibiótico. Bien, como ha dicho Paula, el diagnóstico de una amigdalitis simple es clínico, es decir, no está indicado realizar una prueba de imagen. ¿En qué casos entonces se realizan las pruebas de imagen? Pues básicamente en estas 4 situaciones que tenemos aquí descritas. Cuando existan dudas diagnósticas, si la exploración física del paciente es dificultosa, por ejemplo, un paciente con un trismus severo en el que la exploración otorrinolaringológica no se puede hacer correctamente. En el caso que se sospechen complicaciones y si la respuesta terapéutica no es la adecuada. Nosotros nos centraremos en aquellos casos en los que se sospechen complicaciones, como hemos estado diciendo. ¿Y cuál es la prueba de elección? La prueba de elección en estos casos es un TAC de cuello con contraste endovenoso en fase venosa. Aquí hemos puesto 2 imágenes en las que en la primera imagen están marcadas a unas amígdalas palatinas de aspecto conservado, de aspecto normal, y en cambio en la imagen lateral se aprecian estas amígdalas con las características típicas de un cuadro infeccioso, de una amigdalitis, infeccioso inflamatorio. Las características típicas son un aumento del tamaño de estas amígdalas, las cuales típicamente tienden a contactar entre ellas en la línea media, formando un signo conocido como kissing tonsils, es decir, amígdalas que se besan. Otro hallazgo típico es que las amígdalas presentan una disminución de su atenuación con este realce lineal en su interior. Otros hallazgos asociados son afectación inflamatoria de toda la grasa de alrededor de los planos profundos del cuello, sobre todo el espacio parafaringeo, así como ganglios linfáticos aumentados de tamaño de aspecto reactivo. La importancia de las pruebas de imagen en los casos de amigdalitis no reside, como hemos dicho, en diagnosticar una amigdalitis simple, pero sí en descartar complicaciones. Para ello, el TAC es la prueba con más sensibilidad y especificidad, aunque hay que tener en cuenta que existen falsos positivos y falsos negativos, que son debidos sobre todo a que a veces puede ser difícil diferenciar la formación de un verdadero absceso de cambios flemonosos. Por ejemplo, en estas imágenes, en la primera imagen se ven las típicas características que hemos comentado en la amigdalitis simple, en cambio en la imagen de la derecha sí que se ve la formación de una complicación. Encontramos esta colección hipodensa con márgenes bien definidos, más o menos regulares, con una captación periférica. Se trata de un absceso, está situado en el área amigdalina y se orientó en este caso, dado el contexto clínico, de un absceso periamigdalar como complicación. La importancia también de distinguir si existen complicaciones o no es que el tratamiento puede ser muy distinto, como veremos después.
Entonces, bueno, el tratamiento de las amigdalitis no complicadas, no básicamente sintomático con analgesia, antitermia y hidratación abundante. Y luego hay algunos casos en los que está indicado la antibioterapia, ¿no? Como hemos dicho antes, ¿no? Cuando el estreptococo es positivo, cuando el cultivo también es positivo, o cuando, aun teniendo un estreptococo negativo o cuando este no está disponible, si hay una alta sospecha clínica, ¿no? Bacteriana, o cuando hay antecedentes de fiebre reumática o cuando hay algún conviviente con una infección estreptocócica confirmada, se inicia también antibioterapia a la espera de resultados de cultivo. Entonces, de primera elección, ¿no? El antibiótico vía oral es la penicilina o la amoxicilina, que se completan durante 10 días. Cuando hay intolerancia oral se puede dar una dosis única intramuscular de penicilina y cuando hay alergia a la penicilina se puede dar, en función de si es una reacción retardada o inmediata, se puede dar cefadroxilo o macrólidos. El tratamiento, ¿no? Es muy importante, ¿no? Porque reduce sobre todo las tasas de complicación, porque, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, un fallo del tratamiento, ¿no? Sin 72 horas de haber empezado el tratamiento vía oral, no existe una mejora en los síntomas o incluso hay un empeoramiento, esto puede indicar tres cosas, ¿no? Que estemos ante, bueno, empeoramiento no, pero si sigue con síntomas puede indicar tres cosas. Que sea un diagnóstico erróneo, o sea, que no sea bacteriana y que realmente sea vírica, y que nos haya dado, por ejemplo, un estreptotest positivo porque realmente es portador, y no es que tenga una infección por estreptococo. Otra causa puede ser que haya hecho un mal cumplimiento del antibiótico, y la otra cosa, y más importante, sería que haya una complicación, ¿no? Que se haya complicado. A partir de ahora nos centraremos en las complicaciones de estas faringomigdalitis agudas. Las complicaciones son muy extensas, son muy variadas, pueden ser locales y sistémicas, como hablábamos al principio, y a su vez hay una subclasificación según si son supurativas o no supurativas. Nosotras nos centraremos en las complicaciones locales, concretamente aquellas en las que la imagen tiene un papel importante. Es decir, básicamente veremos los abscesos en sus tres localizaciones básicas y las complicaciones secundarias a estos abscesos. Vale. Bueno, en general, ¿no? Estos abscesos cervicales profundos y sus complicaciones, básicamente la etiología es polimicrobiana, ¿no? El agente más frecuente implicado es el Streptococcus pyogenes, pero también hay implicación de anaerobios como Fusobacterium, bacteroides, etc. Entonces, empezamos por el absceso periamigdalino, que es el más frecuente de ellos. Suele ser unilateral y suele ubicarse en el polo superior de la amígdala. Es más frecuente en adolescentes y se presenta como un empeoramiento de la clínica, con otinofagia severa, con trismus, con otalgia irradiada, con alteraciones en la voz, con voz gangosa, con hipersalivación. Entonces, en la exploración física lo que vemos, ¿no? Es una asimetría amigdalar con un abombamiento del pilar amigdalino anterior y del paladar blando y con un desplazamiento de la úvula hacia el lado sano. Uno de los riesgos que tiene, ¿no? Es que, bueno, que se complique y se evolucione hacia, o sea, que se extienda al espacio parafaringeo y retrofaringeo. Vale. En un proceso infeccioso inflamatorio, la amígdala puede supurar y cavitarse en su interior, generando un absceso intraamigdalino. Aún así, esta entidad es muy poco frecuente. Lo más frecuente, como decía Paula, es que la infección penetre la cápsula fibrosa, que es la cápsula que envuelve la amígdala, y forme este acceso en el espacio periamigdalino. El espacio periamigdalino es un espacio virtual situado entre la cápsula fibrosa de la amígdala y el músculo constrictor superior de la faringe. Esta imagen es un caso de nuestro centro, es una paciente de 11 años y 11 meses que tuvo un cuadro de faringomigdalitis por piógenes, que acabó el tratamiento antibiótico y seguía con clínica. Seguía con fiebre alta, con odinofagia y se decidió realizar una prueba de imagen sospechando una complicación. En esta imagen se ve esta colección hipodensa con el realce periférico que hablábamos antes. Se trata de un absceso situado en el área amigdalina y fue diagnosticado, orientado como absceso periamigdalino. Pasamos al absceso parafaringeo. Este es menos frecuente, pero es más grave que el periamigdalino.
Una de las complicaciones sería que diese un síndrome de Lemierre, que es, que ya explicaremos más adelante, y es la causa más frecuente del síndrome de Lemierre. Se presenta como una disfagia y una odinofagia importantes, con un intenso dolor laterocervical y con una tortícolis. Y en la exploración física lo que vemos es un abombamiento de la pared lateral faríngea, básicamente esto. Vale. La mayoría de abscesos parafaringios son producidos por una extensión directa de la infección. Es decir, si en el absceso periamigdalino decíamos que se situaba entre la cápsula fibrosa y el músculo constrictor de la faringe, en este caso la infección sobrepasa el músculo constrictor de la faringe y crea este absceso en el espacio parafaringio. Otra fisiopatología puede ser que la diseminación no sea por extensión directa, sino que sea una diseminación a los ganglios linfáticos del espacio parafaringio. En este caso hablamos de una linfadenitis supurativa que puede complicarse y generar este absceso. Esta imagen que vemos aquí es otra paciente de nuestro centro, una paciente de 4 años y 6 meses, con el mismo cuadro clínico que la paciente anterior, pero en este caso al realizar la prueba de imagen se observó este absceso en el espacio parafaringio izquierdo. En este tipo de abscesos es importante realizar la prueba de imagen, sobre todo para limitar su extensión, ya que el espacio parafaringio tiene una extensión directa al mediastino y si esta infección se extiende inferiormente podría llegar a provocar una mediastinitis, que es un cuadro mucho más grave. Vale. Pasamos al absceso retrofaringio, que es otra complicación. En este caso es muy grave y suele afectar a niños de menos de 5 años. Entonces se presenta, ¿no?, como un empeoramiento clínico de una faringoamigdalitis, aparece tortícolis, aumenta la disfagia, aparece hipersalivación, voz gangosa, puede aparecer alguna masa cervical, dolor cervical, en algunos casos dificultad respiratoria, trismus en un 20%, y el riesgo básicamente no es que se complique y que se extienda al mediastino, que haga una mediastinitis, ¿no?, que básicamente la clínica sería dolor torácico. En la exploración física, ¿no?, veríamos una rigidez cervical, sobre todo una limitación en la extensión, una tumefacción y una sensibilidad cervical, y a nivel orofaringio, ¿no?, una protusión de la pared posterior de la faringe unilateral. A diferencia de los abscesos parafaringios, los retrofaringios son producidos mayoritariamente por una diseminación a los ganglios linfáticos de este espacio, que se conoce, como hemos dicho, como linfadenitis supurativa aguda. Por ejemplo, este primer caso que vemos aquí, podemos ver un ganglio linfático de la región retrofaringea izquierda, aumentado de tamaño, con una hipoatenuación central y con una hipercaptación periférica. Si esta linfadenitis aguda no se trata adecuadamente, puede complicarse, puede generar un verdadero absceso retrofaringio, que es este caso de aquí que vemos, que era otra paciente de nuestro centro, de 3 años, en la que en la prueba de imagen se vio este absceso situado en el espacio retrofaringio izquierdo. Este tipo de abscesos pueden intuirse también en una radiografía simple de cuello lateral, ya que, como podemos ver en esta imagen, se ve un ensanchamiento de los tejidos blandos prevertebrales. Ahora sí es necesario confirmarlo con un TAC. En este tipo de abscesos también es importante realizar la prueba de imagen para definir su extensión, ya que pueden complicarse generando cuadros mucho más graves. Aquí hemos resumido las principales complicaciones y son generar un compromiso de la vía aérea por compresión local, regional. Puede, igual que el absceso parafaringio, extenderse inferiormente hacia el mediastino provocando una mediastinitis. Puede extenderse también hacia la columna vertebral y el espacio epidural. Y puede generar, sobre todo en pediatría, 2 síndromes, que son el síndrome de Lemierre, más frecuente en adolescentes, y el síndrome de Grisel, que es más frecuente en niños más pequeños, niños lactantes, y que después explicaremos con más detalle. Vale. Un poco el tratamiento general, ¿no?, de estos 3 abscesos, básicamente es ingreso y antibioterapia endovenosa, ¿no? De elección es escoger un antibiótico que cubra tanto aerobios como anaerobios, y de elección, normalmente aquí utilizamos la amoxicilina clavulánico endovenosa, 100 miligramos kilo día, que luego, ¿no?, cuando ya hay una mejoría clínica y se queda sin fiebre el paciente, se puede pasar a vía oral,
y se recomienda una duración total, ¿no?, del antibiótico de 14 días. ¿Vale? Después, otro pilar del tratamiento sería, ¿no?, el tratamiento con corticoides, que esto está, bueno, un poco controvertido, no se recomienda su uso de forma rutinaria porque no existe una evidencia clara. Y otro pilar del tratamiento sería el tratamiento quirúrgico, ¿no? Cuando drenar el absceso, se recomienda una valoración por parte de otorrinolaringología, ¿no?, para acabar de decidir si se tiene que drenar o no. Bien, recuperando los dos síndromes que hablábamos antes, secundarios a accesos retrofaringios y más frecuentes en pediatría, empezaremos con el síndrome de Grisel. El síndrome de Grisel es una subluxación rotatoria aldoaxoidea que es mucho más frecuente encontrarla en un contexto postraumático. Pero en niños puede ser secundario a un acceso retrofaringio, ya que los cambios inflamatorios locales provocan una hiperlaxitud ligamentosa y permiten esta subluxación. Clínicamente se presenta en forma de tortícolis y de limitación del movimiento de rotación del cuello. Se puede intuir por una radiografía simple en la que se ve una asimetría de las superficies articulares entre C1 y C2, pero en el caso de sospecharla está indicado realizar un TAC. En este caso, por ejemplo, se ve una colocación lateral de C1 sobre C2. Dado el contexto clínico que era una amigdalitis complicada con este acceso retrofaringio, se orientó como un síndrome de Grisel. Vale, luego pasamos al síndrome de Lemierre. El síndrome de Lemierre es una complicación muy infrecuente, pero con una alta tasa de mortalidad, entre un 5 y 18% se ha descrito en niños. Entonces consiste en una tromboflebitis séptica de la vena yugular interna que a través de vía hematógena puede provocar émbolos sépticos, ¿no?, que el más frecuente órgano implicado de estos émbolos sépticos es el pulmón. Y la bacteria más frecuentemente implicada, ¿no?, la etiología más frecuente está causada por el Fusobacterium necrophorum, que es un bacilo gram negativo anaerobio estricto, pero existen otros implicados, otros Fusobacterium, estafilococos, streptococos, y normalmente son polimicrobianas, como habíamos dicho antes. Es más frecuente que se dé en adolescentes previamente sanos y hay un predominio en el sexo masculino. Entonces se presenta como un empeoramiento clínico a la semana, más o menos, de haber empezado, ¿no?, con un cuadro de faringoamigdalitis, y este empeoramiento clínico consiste, ¿no?, en reaparición o persistencia de fiebre alta, aparece una sensibilidad y una tumefacción cervical unilateral, sobre todo en el ángulo submandibular o a nivel del esternocleidomastoideo, aparece una rigidez y un dolor cervical, y puede haber signos de sepsis, puede complicarse en un shock séptico o empezar con dificultad respiratoria aguda. En cuanto al diagnóstico, no es clínico, pero se requieren pruebas complementarias para acabar de confirmarlo. Se pueden hacer, ¿no?, una analítica sanguínea donde veríamos seguramente leucocitosis, alteración de la función renal y alteración de la función hepática con trombopenia y signos de coagulación intravascular diseminada por esta sepsis. ¿Vale? En el hemocultivo suele ser positivo en más de un 70% por Fusobacterium necrophorum, como hemos dicho antes, que es el principal implicado. Se puede hacer un cultivo faringio, que en algunos casos es positivo, en algunos no. Y también una radiografía de tórax, que puede mostrar, ¿no?, signos de émbolos sépticos, puede mostrar derrame pleural, y luego una prueba de imagen para acabar de ver la trombosis de la vena yugular interna. Esta imagen de TAC es un ejemplo de un síndrome de Lemierre en el que se puede ver una ocupación total de la luz de la vena yugular interna, junto con cambios inflamatorios tanto de la grasa adyacente como este hiperrealce mural de la propia vena. Se trata, pues, de una tromboflebitis de la vena yugular interna. En estas imágenes es importante valorar el aspecto superior de la trombosis, ya que si esta llega al seno sigmoideo, será necesario realizar una serie de medidas. Sobre todo, realizar una monitorización neurológica, valorar el tratamiento con anticoagulación y valorar también medidas más invasivas como un tratamiento quirúrgico.
Todo esto para evitar émbolos sépticos intracraneales. En cuanto al tratamiento, requiere ingreso en la UCI y antibioterapia de amplio espectro. Se recomienda, ¿no?, un betalactámico resistente a betalactamasas como la amoxicilina clavulánico, que es el de elección. Y la duración total que se recomienda entre antibioterapia endovenosa y antibioterapia oral es de entre unas 6 y 8 semanas. Entonces, ¿no?, otro pilar del tratamiento sería la anticoagulación, pero que está controvertida, ¿no? Si se utiliza la heparina de bajo peso molecular y se recomienda sobre todo, ¿no?, cuando hay extensión del trombo a senos cerebrales, cuando hay una carga de coágulos grandes o bilaterales o cuando no hay mejoría en las primeras 72 horas con la antibioterapia endovenosa. Tampoco existe un consenso respecto en la duración. Algunos autores recomiendan 3 meses, algunos otros 1 mes. Y luego otra parte del tratamiento, ¿no?, es que a veces se necesita un tratamiento quirúrgico, una ligadura o una resección de la vena yugular interna para acabar de que mejore clínicamente, ¿no?, para acabar de quitar el foco. Bien, entonces ahora recuperando el caso clínico inicial por el que hemos hecho esta revisión, teníamos un paciente pediátrico con un cuadro de faringoamigdalitis que en una prueba de imagen se observó ese defecto de reflexión parcial de la vena yugular interna. Se diagnosticó como tromboflebitis y se cursó su ingreso en la unidad de críticos. Después de unos días en esta unidad de críticos, no requirió de más medidas invasivas y pudo regresar a la planta de pediatría. Una vez ingresado en la planta, presentó un empeoramiento clínico y analítico con fiebre, disnea, dolor cervical y dolor torácico. Por este motivo se decidió realizar un control con otra prueba de imagen. Es esta imagen que vemos aquí. Lo que se observó fue un aumento de mayor extensión del trombo de la vena yugular interna. Lo que antes era un defecto parcial se había transformado en una ocupación de la práctica totalidad de la luz de la vena yugular interna, y lo que antes eran discretos cambios inflamatorios de la grasa adyacente, ahora podemos ver este realce periférico mural. Se orientó como una tromboflebitis de la vena yugular interna, es decir, como un síndrome de Lemierre. Como la paciente también presentaba dolor torácico, se decidió realizar un TAC de tórax. En este TAC se vieron múltiples opacidades con tendencia a la consolidación de localización periférica y en ambos campos pulmonares. Concretamente hemos puesto de ejemplo esta consolidación en el segmento apical del lóbulo inferior derecho, que en un control evolutivo se ve su tendencia a la cavitación. Dado el contexto clínico, se orientó como émbolos sépticos pulmonares de origen por el propio síndrome de Lemierre. ¿No? Y para acabar, como la paciente había presentado un empeoramiento clínico, analítico y radiológico, finalmente se consultó con cirugía vascular y se acabó requiriendo un tratamiento quirúrgico, ¿no? Le realizaron una trombectomía transyugular interna izquierda que requirió una ligadura y una exéresis de 1 centímetro de la vena yugular interna. Y después, posteriormente, presentó, ¿no?, buena evolución clínica analítica, se pudo cambiar el antibiótico a penicilina endovenosa y se acabó dando de alta con penicilina vía oral y enoxaparina, que completó hasta 4 semanas más. En total, entre tratamiento antibiótico endovenoso y oral, hizo unas 8 semanas. Finalmente, nos gustaría resumir 4 ideas claves de nuestra revisión. Y es que la principal etiología de las faringoamigdalitis en pediatría son los virus, son faringoamigdalitis víricas. Dentro de las bacterianas, el más frecuente es el piógenes. Aún así, el diagnóstico de las amigdalitis simples es clínico, no hace falta una prueba de imagen. Esta prueba de imagen se realiza sobre todo cuando se sospechan complicaciones. En estas imágenes lo más importante es valorar la permeabilidad de la vía aérea, descartar abscesos y valorar la permeabilidad de los vasos del espacio carotídeo. Finalmente, el tratamiento
tiene varios objetivos, entre ellos acelerar la resolución de los síntomas, reducir el tiempo de contagio y prevenir las complicaciones. Y hasta aquí nuestra presentación. Muchas gracias por el caso interesante y por la revisión de la patología. A ver si se va animando la audiencia a hacer alguna pregunta. De momento hay una del doctor Pineda que pregunta que si hay casos de dudas, en casos de dudas diagnósticas, si es posible, de posible complicación local, si por TC o sospecha de afectación de la columna cervical, si la RM puede aportar alguna información adicional. Claro, yo entiendo que sí. Nosotras hemos decidido centrarnos en un contexto de urgencias en el que normalmente la resonancia no es muy asequible. Claro, teniendo en cuenta que son pacientes pediátricos, que si se puede evitar la ionización mejor, supongo que sí, que si la tienes disponible es la mejor opción. Mercedes, ¿qué opinas tú? ¿Qué dices? Completar un poco lo que ha dicho Marta, sin duda alguna. En el contexto de urgencias, el TC seguirá siendo nuestra prueba de referencia para el diagnóstico de los abscesos amigdalares y para el diagnóstico de cualquier patología inflamatoria del cuello, porque es disponible, lo tenemos en todos los hospitales y la resonancia magnética muchas veces no se puede realizar. Sí que es cierto que la resonancia magnética a nivel del contraste de los tejidos siempre va a tener mejor resolución y siempre nos va a ser más fácil de diagnosticar, pero lo cierto es que al menos en este tipo de patologías con el TC nos manejamos bastante bien y nos da mejor resolución espacial que en estos casos, a pesar del contraste de los tejidos que nos puede ofrecer la resonancia magnética, nos puede ser de mucha ayuda el estudio TC para hacer reconstrucciones y sobre todo para valorar la patología ósea que se puede afectar en estos casos. Entonces la prueba inicial siempre sería un TC en el caso de las urgencias y se podría llegar a completar con una resonancia magnética en el caso de que existiera una sospecha de mayor complicación o viésemos que no existe resolución. Muy bien, gracias. Yo tengo otra duda y es bueno, ya que estamos, ¿no? Es el hecho de que, bueno, habéis hecho una presentación excelente, todo hay que decirlo. Habéis hablado un poco de todo, habéis hablado de muchas complicaciones que puede tener el síndrome de Grisel. Yo creo que muchos de la audiencia que estaban conectados no lo conocían. Y bueno, habéis hablado del síndrome del Lemierre, que puede desencadenar en émbolos sépticos, que es muy importante recordar esta complicación que puede tener y completar con el estudio de tórax en los casos de sospecha, ¿no? Y la duda que os quería hacer era precisamente la de los tiempos que hicimos al principio, como por ejemplo, ¿en qué momento consideráis que esta amigdalitis ya se nos está complicando? ¿En qué momento consideráis que una amigdalitis aguda no complicada se ha complicado? Claro, o sea, sobre todo, ¿no?, cuando hay un empeoramiento clínico, ¿no?, con los síntomas distintos a una amigdalitis no complicada, que sería, ¿no?, por ejemplo, aparición de trismus, dolor cervical, limitación en la movilidad cervical y básicamente esto, y cuando si has dado antibiótico no responde. Yo creo que básicamente estas dos cosas. Y aparte, ¿no?, también, por ejemplo, que si aparece dolor torácico, ¿no?, puedes pensar que se haya complicado con un absceso, que luego se haya extendido y que haya llegado al pulmón con émbolos sépticos o al mediastino. Creo que básicamente sí. Perfecto. ¿Y cuando hay abscesos siempre se tienen que drenar? ¿O esa decisión del otorrino depende del tamaño, depende de la situación clínica? Sí, o sea, normalmente, o sea, no hay un consenso establecido o unas indicaciones establecidas, pero sí que es verdad que conjuntamente con otorrinolaringología, básicamente, ¿no?, como criterios así serían cuando hay un absceso que está maduro y que es grande, que algunos autores dicen que es por encima de 2,5 centímetros. Después también cuando hay compromiso de la vía aérea y aparte también cuando no hay, bueno, cuando lo empiezas a valorar cuando no hay respuesta al antibiótico en 24-48 horas. Básicamente eso. Muy bien.
Pues de momento no hay más preguntas. No sé si queréis ir haciendo las conclusiones, Víctor. Sí, si no, Narcés, no sé si tienes algo más que añadir o Noemí. Bueno, es simplemente recordar acerca de los protocolos, ¿no? Que en nuestro hospital lo que utilizamos nosotros es el protocolo monofásico, tanto para la patología tumoral como para la patología inflamatoria, pero hay otros hospitales que utilizan más un protocolo bifásico que consiste en la doble administración del polo de contraste. Lo cierto es que nosotros con la administración monofásica vamos bien y también es más sencillo el procedimiento, pero esto ya es protocolos hospitalarios y cada uno pues trabaje con el que mejor le va, pero vuestra presentación, en cuanto a vuestra presentación, pues la verdad es que ha sido excelente. Felicidades. Sí, sí. Para acabar yo, bueno, daros las gracias a Noemí y a Narcés por la participación y sobre todo a vosotras, Paula y Marta, para felicitaros otra vez por la excelente presentación. Habéis presentado un caso espectacular y además lo habéis explicado muy bien todas las complicaciones que hay, ¿no? Y sobre todo nos habéis dado mensajes claros, ¿no? De la faringoamigdalitis se diagnostica clínicamente. Y hay unos criterios, los criterios de Makaiser, que habéis explicado muy bien para determinar si la sospecha es bacteriana o no bacteriana. Y la imagen solo la reservamos en 4 escenarios muy concretos, ¿no? Cuando hay dudas diagnósticas, cuando no se puede explorar, cuando el tratamiento va mal o, lo más importante, cuando se sospecha complicaciones. Y dentro de estas complicaciones habéis explicado muy bien, ¿no? El acceso paramigdalar, el retroparafalangio y sobre todo el síndrome de Lemierre, porque lo más importante en la imagen, como habéis explicado, es que hay que descartar pues, la afectación de la vía aérea y vascular, ¿no? Yo creo que ha sido una sesión excelente para acabar la temporada, para acabar el 2022. Hoy era la última sesión del 2022. Hacemos un parón navideño y volveremos el día 9 de enero. O sea que os esperamos a todos aquí en la plataforma de diagnóstico por la imagen y desearos a todos unas buenas fiestas y feliz año nuevo. O sea que nos vemos el año que viene. Muchas gracias a todos. Adiós. Adiós.